Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Continuamos con nuestra cuarta sesión, parte 3. En este caso, continuamos ahora con la negociación mercantil de la propiedad industrial, pero en vez de negociación mercantil vamos a ver la cosa mercantil desde esa perspectiva y lo que les comentaba también la hacienda como tal, ¿no? Entonces, aquí voy a estar saltando de varias diapositivas porque no va en, ya se habían tocado algunos temas de aquí, nada más es para complementar. Entonces empezamos con lo que viene siendo contador público, que fue una de las definiciones que faltaron dentro de los auxiliares comerciales que se tienen en otras presentaciones. Y en sí el contador público es el profesional o experto del sistema contable encargado de realizar auditorías financieras del comerciante para el pago de sus impuestos, así como proporcionar asesoría financiera para la solución de créditos y estados financieros. Esa es una de las definiciones que faltaban como auxiliares de comercio. Ahora también aquí tenemos la definición de empleados y son quienes colaboran directamente con el comerciante y están sujetos a un horario, servicio, regulados por la ley laboral y prestando actividades tales como archivo, correspondencia, estadística, publicidad, secretariado, etcétera. Perdón. Los agentes de ventas, que estos también son muy importantes, por eso lo estoy tomando aquí, son promotores que gestionan en venta y pedidos de mercancías del comerciante en una determinada plaza. A ellos hay veces que también se les da comisión por venta, pero hay personas que únicamente trabajan por lo que viene siendo su salario, ¿no? Ahora, dentro de la cosa mercantil o las cosas mercantiles, que es el objeto también mercantil, las cosas mercantiles son bienes que están destinados con el consumo directo, sino a servir de instrumentos de cambio, porque afectan a la industria comercial, ya sean actos aislados o sistemáticos, puesto no importa que un particular lo realice de manera esporádica o un comerciante de manera constante con ánimo de lucro. Por naturaleza, son objetos de actividad mercantil y constituyen un medio para su ejercicio. Al consumirse, satisfacen las necesidades del comercio, por ejemplo, una mercancía, un título de crédito, dinero, embarcaciones, patentes, marcas de fábrica, emblemas, fondos, fondo mercantil, etcétera, ¿no? Entonces, esa cosa mercantil también establecemos un bien jurídico, es un objeto susceptible o aprobación. Los bienes mercantiles son materia de relaciones comerciales y pueden convertirse relativa o accidentalmente en cosas mercantiles al momento de que ellos se afecten en actividad comercial. En sí, la hacienda es el grupo de bienes corpóreos e incorpóreos, ¿sí? Lo que veíamos nosotros allá como parte de la negociación mercantil, organizados por la empresa para su función y ejercicio en plena actividad mercantil y que resultan ser su patrimonio social. Ese es el patrimonio de la sociedad como tal. Y en derecho civil se denomina bienes o las cosas materiales o inmuebles susceptibles de producir algún beneficio de carácter patrimonial. Si se fijan, ahí es el contraste entre el derecho mercantil y el derecho civil, ¿no? Entonces, recordemos que el comerciante constituye su patrimonio con el conjunto de bienes corpóreos e incorpóreos que tienen en propiedad. Los primeros son capital, en sí dinero, todos los bienes inmuebles de su propiedad, así como las mercancías, los productos y servicios. Los segundos son los derechos de la ley mercantil, le permite como la propiedad comercial, derechos al arrendamiento, derivados de la propiedad industrial, derechos sobre el establecimiento, nombre comercial, avisos comerciales, marcas, patentes, aviamiento, clientela, secretos industriales, diseños industriales, denominaciones de origen, franquicias, derivados de los derechos de autor, creatividad publicitaria, derivados de contratos mercantiles, créditos, anegaciones de la empresa, el tráfico jurídico, el principal bien son las mercancías llamadas mercaderías. Entonces, aquí habíamos platicado del arrendatario y el arrendador. El arrendador, pues prácticamente también arrenda sus propiedades industriales para que otros puedan sacarle beneficio. Ahí también hay que tener bien redactadas las condiciones de cómo vamos a arrendar esa propiedad intelectual o esa propiedad industrial para poderle sacar beneficio y estar teniendo
nuestros réditos, ¿no? Entonces, aquí interviene otro factor en esta situación, que es la moneda. En México, la base de la moneda mercantil es el peso mexicano y sobre ella harán todas las operaciones en el comercio, de acuerdo al artículo 633 del Código de Comercio, así como los cambios de divisas extranjeras. El tipo de moneda permitida su circulación es la del metal y billetes impresos con el Banco de México a través de su casa moneda bajo sus distintas denominaciones de valor. Esta misma base se servirá para los contratos hechos en el extranjero y de que deban cumplirse en la República Mexicana, así como los giros que se hagan en otros países. Las monedas extranjeras efectivas o convencionales no tendrán en la República valor que en el más valor que en el de la plaza. Entonces, la mercancía también son las mercaderías o mercancías, son bienes que ATI en 2012 establece que están a efectos a la industria del comercio y son bienes muebles. Esta designación no se aplica a bienes inmuebles ni bienes inmateriales como el derechos o facultades. La fama o prestigio comercial se denomina crédito, fama o prestigio comercial al valor tasado en una buena marcha de una empresa o negocio mercantil, visible en el incremento considerable de sus utilidades en comparación con otras empresas del mismo giro o ramo, producción o servicio. Dichas imágenes la distingue de las demás empresas a través de sus excelentes relaciones con los clientes, proveedores, consecuencia de las sanas políticas de administración y organización, siendo tutela y protegida por la ley en base de acuerdo a lo que dicta Sepúlveda en el 97 en su página 104. Entonces, los derechos a la clientela, se establece a la clientela, son las masas de clientes que prefieren un producto o un servicio, que asisten de forma regular a un establecimiento. Hay empresas que tienen más valor comercial por su clientela que por su hacienda en sí. Por ejemplo, donde venden los abarrotes, lo que viene siendo los lugares de comida, su clientela es el que tiene mayor valor, pese a que no tengan un gran producto en sí con mucha tecnología, cosas de eso. Pero la clientela los busca porque les gusta ese producto que elaboran ellos. Aquí en los derechos de autor no, ya los habíamos visto. Lo que sí es que aquí en las sociedades mercantiles lo que quería ver es la clasificación, lo que le da la personalidad y lo que le da la constitución. O sea que son tres factores importantes que hay que ver, porque la constitución la pueden llevar a cabo socios o capitalistas, socios que aporten su trabajo o parte industrial, socios industriales, que esos deben cumplir ciertos requisitos para constituirse dentro del contrato social, su acta constitutiva, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahora puede ser existencia por objeto y darle una validez formal. Sí, el detalle es de que si no se tiene un registro en el registro público y un contrato social, pues esa sociedad no tiene validez, y lo vamos a ver porque tiene que tener su personalidad jurídica establecida de acuerdo a los derechos y obligaciones del artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con sus estatutos en regla y cómo debe operar de manera interna esta sociedad. Pues ya será una sociedad con un objeto por registrada de forma adecuada, hecha la sociedad ya en funciones. Pero si no, de cierta manera, si no tiene un contrato social y un acta constitutiva, y si no tiene un registro, pues será irregular. Si es una sociedad ya de hechos, pues estamos hablando de que tiene un acta constitutiva, tiene un registro y tiene una personalidad jurídica, cumple con todas las de la ley. Si es una sociedad con objeto ilícito, como el caso que hay algunas ahoritas que no terminan de tener su registro, porque se están amparando con lo nuevo de la comercialización del cannabis como objeto social. Por ejemplo, ellas se registraron desde antes, pero como todavía no está del todo autorizada en más de 3/4 partes de los congresos locales, están esperando que se dé para poder tener en su objeto social la comercialización de cannabis, pero ahí están en espera. Pero mientras están en espera, pues sigue siendo ilícito ese objeto social que tienen.
Ya cuando se palomeen los tres cuartas partes de los congresos locales, pues ya pasará a ser una sociedad de hechos. Y también hay sociedades extranjeras que tienen que regularizarse para entrar dentro de la regularidad mexicana, ¿no? Ahora, esas sociedades de hechos también tienen su clasificación, pueden ser se constituyen por sociedades ¿cómo se llama?, de personas con socios industriales o socios capitalistas, que de cierta forma ponen dinero y los otros ponen la fuerza de trabajo o su conocimiento industrial. Entonces, esas sociedades se clasifican, retomaremos este esquema nuevamente para ver a detalle cada una de las situaciones. Esta es la mera introducción de la unidad 1, pero es importante ver las clasificaciones de las empresas de acuerdo a la doctrina y nos establece que por su actividad económica se clasifican tanto en el sector primario, secundario y terciario. El terciario, hablamos de servicios, de secundario de transformación y primario extractivas. Ahí lo vemos, que le sacan utilidad a la cuestión extractiva básica de bienes obtenidos de los recursos naturales, por ejemplo, las empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etcétera, que le sacan directamente producto al sector primario. Y los secundarios son las que se centran en actividades productivas de transformación físicamente a un bien para hacer bienes más útiles para su uso. Este grupo se encuentra en las empresas industriales y de construcción. Posteriormente está la de servicios, que son los de servicio y comercio, que son actividades de diversa naturaleza y se encuentran en empresas comerciales, transporte, turismo, asesorías y etcétera. Ahora, por su forma jurídica también se pueden clasificar en respecto a individuales y colectivas y sociedades. Dentro de las individuales, pues son las personas físicas, ¿no? Son empresas que tienen un tercero al frente de todos sus bienes, que son llamadas responsabilidad limitada y están en forma sencilla de establecer negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar, ¿sí? Pertenecen a una sola persona. Y las colectivas o sociedades generalmente constituidas por varias personas dentro de la clasificación que están y se conforman por el artículo 1 de la Ley de Sociedades Mercantiles y pueden ser sociedades de nombre colectivo, las SC, las sociedades de comandita simple, las sociedades de comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades cooperativas. Entonces, continuando con ello también, en su ámbito de actuación también se pueden clasificar, de acuerdo a la doctrina, las empresas según su ámbito de actuación y función en el ámbito geográfico, por empresas de donde realizan su actividad y se pueden distinguir por empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. Entonces, es importante caracterizar las sociedades mercantiles y aquí vemos como introducción nuevamente de la unidad 1 hacia la unidad 2, las sociedades en nombre colectivo y son aquellas que existen bajo una razón social en la que todos los socios responden del modo subsidiario y ilimitada solidariamente por las obligaciones sociales. La razón social se formará del nombre de uno o más socios cuando en ella sugieren los de todos, se añadirá la palabra y compañía y otras equivalentes. Dentro del artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades de comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de una manera subsidiaria ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esto viene ya más explicado en el artículo 51 de la ley. Las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, que sin las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o el portador, pues solo serán cedibles a casos de los requisitos que establece la sociedad, o sea, a los socios herederos o que estén aprobados por la sociedad al momento de querer ingresar. No se pueden vender las acciones a cualquiera, ¿no?
Y sociedades anónimas es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limitan a su pago de las acciones. Sociedades comanditarias de acciones es que se componen de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. O sea, ponen gente que administre y nada más hasta donde aporten ellos son responsables, pero todos los demás son responsables por lo que pase. Y sociedades cooperativas se rigen por la ley de sociedades cooperativas en una forma de organización social integrada por personas físicas con base a intereses comunes en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas y de producción y distribución de actividades económicas de producción y distribución de consumo de bienes y servicios de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Entonces, vemos ahí las diferencias. Aquí falta la sociedad de acciones simples, que la vamos a tener que ver más a detalle también, que vamos a hacer una actividad dentro de las SAS, dentro de formato electrónico, pero todas ellas deben de tener una constitución, menos la SAS como tal, pero sí un contrato social o una constitución de la sociedad mercantil que fácilmente sea modificable y admitible la separación o adhesión de nuevas partes y socios, sin ser motivo de una terminación o disolución, solo en elementos de este contrato. La voluntad de las personas que celebran los llamados socios, que deberán de tener plena capacidad para otorgarse. El objeto consiste en la obligación de aportar dinero o bienes, la causa o motivo para asociarse, que es el fin que persigue la sociedad, y la forma de establecer la voluntad, que deberá ser plasmada en la escritura pública y elaborar ante un notario, un corredor público especialista en la materia de comercio. Bueno, estas son las cuestiones del contrato social. Esto es lo que debe de tener la escritura pública, el contrato social como tal, ¿no? De acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estas 13 situaciones es el nombre y nacionalidad, domicilio de la persona física quien constituye la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital social de cada uno de los socios, las expresiones de cada uno de los socios en cuestión de la aportación del dinero, de los bienes o del capital social, o de la aportación en especie o de trabajo, la denominación de la sociedad, el domicilio de la sociedad, la manera conforme la cual haya administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, los nombramientos de los administradores debe estar en el acta también, y la designación que se hagan para llevar a cabo la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y la pérdida entre los miembros de la sociedad, el importe de fondos de la reserva, los casos en que la sociedad haya que disolverse anticipadamente, cómo debe de hacerse, y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y modos de proceder. En la elección de liquidaciones puede que no haya sido designado anticipadamente también. Aquí las sociedades, de hecho, ya lo vimos, se describe un poco más en lo que viene siendo el artículo 2, párrafo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para su consulta, así como también aquí hablamos de las sociedades irregulares, ahí para que lo lean, de acuerdo a los actos mercantiles. Aquí tenemos también las sociedades de objeto ilícito, de acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y este es otro de la disolución y liquidación, como la disolución pueden ser de voluntad, de separación y muerte de quien sean socios. Ahí poco a poco se van haciendo parciales las disoluciones, quién sale, o totales por disolución por número de pocos miembros, por incumplimiento de objetivo, por incumplimiento de terminación o duración, por disminución del capital mínimo, causa que impiden su función, voluntad de
más de 3/4 partes de los miembros. Y la liquidación puede ser por pérdida de personalidad jurídica, de cancelación del registro, de intervención del administrador, de pago de deuda y cobro ¿cómo se llama? Por cobro de créditos, de procedimiento o de autoridades también judiciales o administrativas que le den liquidación por medio de un juez de lo civil o un juez que de manera mercantil, o ya sea por el sindicato, por intervención por liquidación administrativa, ¿sí? Entonces, ese era uno de los ejemplos que les quería dar de actividades que se pueden realizar entre empresas, o la empresa puede disolverse o liquidarse, que ya en el tema 2 veremos más a detalle dentro de estas diapositivas, pero también pudiera ser que la sociedad se fusione con otra, que la absorba, o que se crea otra sociedad para que las dos sociedades se fusionen en una, o tener la excisión ¿cómo se llama?, de que la empresa sea excidente o incidida, que posteriormente se verá cuál es la situación. También puede sufrir una transformación por cambio de capital a capital variable, o que por cuestiones de estímulo sufre una transformación, o que sea por tipo de sociedad que pase de SA a SDRL, o sea, en vez de sociedad anónima de responsabilidad limitada, también se puede dar. Entonces, nada más pasamos a aquí lo de la propiedad industrial. No se había tocado la parte de las franquicias como un derecho de explotación de un producto, marca o técnica de secretos comerciales. Y de cierta manera, aquí en esta última vemos lo que es la franquicia o las franquicias. Es la licencia de uso de la marca para transmitir conocimientos técnicos, o sea, proporciona asistencia técnica, autorizada a las personas a quien se les concede el derecho de vender, producir bienes o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, a fin de mantener la calidad, prestigio, imagen de los productos y servicios por los que se distingue. El derecho de inscripción de la franquicia se hace en la Secretaría de Economía y puede ser de materia de nulidad, caducidad o cancelación. Entonces, esa parte de las franquicias, que también se puede hacer por una cuestión de arrendamiento también, pudiera darse esa parte, teniendo un contrato bien fundamentado y todo, pero pues ya esto de las franquicias ya se ha estado teniendo más respuesta y una forma de transmitir esos derechos ¿cómo se llama?, de manejo de marca bajo otro esquema. Entonces, con esto terminaríamos la tercera sesión. Muchas gracias.